Buenas tardes a Eh, todos. Vamos a comenzar entonces con esta actividad. Luego de pequeño retraso, les pedimos disculpas por eso. Pero bueno, ya estamos listos. Tenemos a nuestro panel de invitadas. La actividad, como se anunció, es un conversatorio, un encuentro intergeneracional con personas que en distintos momentos protagonizaron, participaron en movimientos estudiantiles universitarios. Esta tarde vamos a conducir María Lina Villegas y yo, Sergio Villena, y vamos a comenzar con una pequeña presentación general para luego presentar a nuestras invitadas y posteriormente abrir el conversatorio con algunas preguntas motivadoras. Así que, Marielina, te paso la palabra. Bueno, bienvenidas a todas. Gracias por darnos pelota, por querer conversar con nosotras y con la comunidad que nos escucha o que nos ve ahorita o en diferido después sobre este tema como tan importante que es como la vivencia como mujeres, pero como personas de los movimientos estudiantiles, cómo ha sido, cómo fue, cómo podría ser, ¿verdad? Y más como en este momento tan extraño de la vida que nos ha tocado, creo que pues es súper valioso poder conversar entre nosotras y compartir estas experiencias, ¿no? Y principalmente también darles un poco como de ánimo, pienso yo, a los chicos y chicas de primer ingreso, que entiendan de dónde viene la Semana U también, de qué trata y que creen también sus propias formas. Ahora ya les toca a ellos, digamos, y a ellas. Listo, voy a empezar como con una pequeña presentación que Sergio tuvo la super idea de escribir y compartir para dar este inicio. Y el texto dice así: hombres y mujeres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Con esas conmovedoras palabras del célebre manifiesto liminal, comienza en nuestro continente la historia ya centenaria de las luchas estudiantiles universitarias. El momento fundacional es la movilización de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Córdoba en 1918, la cual tendrá como resultado la reforma universitaria que dará lugar a la fundación de un nuevo modelo de universidad en toda América Latina. Sergio, no sé si quiere continuar. Precisamente es en ese espíritu republicano y latinoamericano que en 1940 se funda la Universidad de Costa Rica, la cual se propone, como todos sabemos, ser la conciencia lúcida de la patria. Es también en ese espíritu de participación activa y crítica en la construcción de un destino, si no luminoso, al menos promisorio para Costa Rica y para el Istmo, emerge el movimiento estudiantil costarricense, al cual conmemoramos cada año en la Semana U, que tiene lugar en el mes de abril. Según la profesora Patricia Fumero, la celebración de la Semana Universitaria fue creada por las autoridades universitarias entre julio y agosto del año 48, con el objetivo de unir a los estudiantes y las estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria que se habrían dividido en dos bandos políticos a causa de la guerra civil. Dice ella: en la universidad se hicieron juicios sumarios. Algunos profesores fueron sacados por la policía de las aulas y fueron paseados por la avenida central. Se reclutaron a estudiantes y varios de ellos tuvieron que exiliarse.
Entonces había mucho sufrimiento en la universidad y una vez que finalizó la guerra, las autoridades universitarias decidieron hacer la semana universitaria para volver a traer un poco de armonía al campus. Sin embargo, la celebración de la semana universitaria había tomado un nuevo sentido, y cambió a partir de la lucha del movimiento estudiantil contra Alcoa, empresa transnacional que pretendía explotar los recursos de bauxita en San Isidro del General. En esos años, la juventud y el movimiento estudiantil había adquirido un renovado protagonismo a nivel mundial, teniendo como cifra la del año 68, cuando estudiantes de México, París, Italia y otros países se movilizan contra el sistema capitalista y la opresión burocrática, en pos de la construcción de sociedades más justas y democráticas. En relación con las transformaciones de la Semana U, a raíz de la movilización contra Alcoa, la historiadora Patricia Fumero señala: no solo cambia la fecha, porque la semana universitaria se hacía en un inicio a mediados del año, sino también cambia el sentido de la actividad, porque se politiza nuevamente y se resignifica, porque se convierte en una actividad que tiene que ver con la lucha en contra del imperialismo. Precisamente, como parte de la actividad de extensión cultural, gráfica de protesta, memoria del movimiento estudiantil universitario contemporáneo, hemos organizado este foro que tiene como fin conmemorar y reflexionar sobre las distintas luchas universitarias que han sido protagonizadas por los y las estudiantes de nuestra universidad, así como también sobre los retos del presente que plantea el presente al movimiento estudiantil. Hemos considerado que en el marco de esta celebración en tiempos de pandemia, que nos tiene a todos enclaustrados nuevamente, es importante que la población estudiantil, en particular, pues la de primer ingreso, que no ha tenido ese contacto cara a cara en el campus con el resto de la población universitaria, pudiera participar, aunque sea virtualmente, de un diálogo intergeneracional entre algunas de las personas que protagonizaron 4 de los momentos fundamentales de la movilización estudiantil: la de 1970 contra Alcoa, las movilizaciones contra el llamado Combo del ICE el año 2000, la oposición al Tratado de Libre Comercio el año 2006 y finalmente, pero no menos importante, las movilizaciones del 2019 contra los recortes al presupuesto universitario originados en el plan fiscal. Dale. Ya. En esta ocasión, pues, invitamos a protagonistas mujeres y esta decisión la tomamos en base a 2 razones. Por un lado, como lo ha señalado Randall Chávez para el caso de Alcoa, la memoria de los movimientos estudiantiles ha solido tener un protagonismo masculino, ¿no? O ha sido masculinizado de alguna forma, minimizando o inclusive hasta invisibilizando el protagonismo de otras personas. Y por el otro lado es innegable que en la época actual en la que estamos, la participación femenina ha ido ganando como mayor centralidad. Yo creo que también ha tenido mucho que ver, pues, como toda esta toma de conciencia en torno al feminismo y a las desigualdades históricas, ¿verdad? Cualitativa y cuantitativamente. Y claro, en los liderazgos, en los estilos y en los contenidos de las movilizaciones estudiantiles actuales, identificamos, ¿no? esta mayor visibilización de mujeres o por lo menos no de personas que se adscriban como hombres, ¿no? Entonces, para conversar sobre este y otros temas vinculados con los movimientos estudiantiles, pues tenemos acá y les presentamos y les agradecemos muchísimo por acompañarnos a doña Iris Navarrete Murillo. Ella es abogada, fue representante estudiantil de la Facultad de Derecho en la época de Alcoa. También está con nosotras Eva Carazo Vargas. Ella fue presidenta de FEBUR entre el 98 y el 2000 y también representante del sector estudiantil en la Comisión Especial Mixta del ICE durante la época del combo del ICE. Bueno, ella es psicóloga social, comunicadora,
investigadora y educadora popular y activista social ecofeminista. También está Natalia Vargas Sumaña, trabajadora social, actualmente trabaja en INAM, y ella pues participó del movimiento de No al TLC en 2007, formaba parte de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social en esa época, también del autodenominado Bloque Negro, del cuarto piso de sociales, y del MPS, el Movimiento Popular del Sur, que estuvo trabajando con la cazadora contra el TLC. Y también está con nosotras Alejandra Gómez Fonseca, que fue representante del FAI ante la Facultad de Ciencias Sociales en la toma del 2019, estudiante de Ciencias Políticas, y Gabriel Herrera Arias, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología, también para la toma del 2019. Sergio. Sí. Bueno, entonces les agradecemos nuevamente a nuestras invitadas y esperamos pues, tener una conversación sobre sus experiencias, sus vivencias, sus recuerdos y sus expectativas respecto al movimiento estudiantil. La primera pregunta, a modo de invitarlas a participar ya en la conversación, es ¿cuáles fueron las razones, digamos, manifiestas, latentes de la movilización? ¿Qué es lo que llevó a la población universitaria, el movimiento estudiantil, a movilizarse? ¿Cuáles eran los nubarrones oscuros que amenazaban? Y cómo es que se dio esa situación y cómo es que el movimiento surgió. Entonces, si les parece, podemos, tal vez esta primera ronda, hacerlo más como cronológicos para ir de atrás hacia el presente y a partir de ahí vamos conversando. Entonces, si usted quiere, Iris, que Sí, estuvo claro. en Alcoa. Pues miren, el año 1968 es un año que marca una gran diferencia entre lo que fueron los movimientos estudiantiles previos y los que han sido posteriores a esa época. Los viejos nos acordamos, ¿verdad?, de que fue la Revolución de Mayo en Francia, estaba toda la efervescencia por la guerra de Vietnam, había una gran efervescencia también por los problemas de este país. Y en realidad yo estudiaba Derecho y Ciencias Políticas, y yo era representante de Ciencias Políticas en la universidad cuando en el año 68 ya se hablaba mucho en los periódicos sobre Alcoa, y un amigo de ciencias económicas, perdón, de agronomía, me empezó a contar la historia. Y a mí ya me interesó el asunto, me compré el proyecto, el del contrato ley, y casi caigo en cruz, ¿verdad? Porque estaba en quinto año de Derecho, yo vi que aquello no podía ser. Y entonces hicimos un estudio bastante grande que yo presenté en marzo del 69 en el 11º Congreso Universitario, y ahí me encargaron a mí que hiciera toda una ponencia y se hizo. Yo se la entregué a la gente de la federación y bueno, ahí yo desaparecí. Sin embargo, el trabajo que se hizo fue movilizar a los estudiantes. Fuimos de facultad en facultad motivando a las personas y pidiéndoles que motivaran a los hermanitos que estaban en el colegio. Y eso produjo un gran conocimiento y un gran interés, y por eso en las fotografías se ven grupos del Colegio Seminario, del San Francisco, de La Salle, del Colegio Señorita, del Liceo Anastasio Alfaro, del Liceo
Napoleón Quesada, habían estudiantes involucrados en esto y empezaron a hacerse pues seminarios, conversatorios y no iban solo los muchachos de la universidad, iban los papás de nosotros a oír esas ponencias y a participar. Y eso como que creó un frente muy bonito porque no solo veníamos motivados por los movimientos que había en el mundo que nos decían que sí se podía hacer algo por este país y que los jóvenes podíamos hacerlo, sino que también eso ayudó a crear toda una opinión informada de por qué el contrato del COAN no era conveniente para este país. Y a mí lo que más me ha satisfecho después de todo el movimiento y todas las vicisitudes que hubo es que ya cuando yo estaba ya trabajando en la Asamblea Legislativa en 1970, yo pude ir desde adentro de la Asamblea. Yo no necesitaba irme ahí con los chiquillos, ¿verdad? Porque ya habían otros que estaban ocupados de eso. Y yo estaba adentro con los diputados procurando que no se fuera a aprobar ese contrato ley. Bueno, se aprobó. Pero luego estos mismos diputados hicieron lo posible para presentar luego un proyecto de ley para anular los contratos ley. Y para mí ese fue el triunfo grande de la juventud costarricense. No tanto lo que yo pudiera haber hecho, porque yo le di origen a eso, pero es que la movilización que hubo en esa época no se ha vuelto a ver nunca más. Tal vez en el TLC y tal vez en la época del combo del ICE, pero es que en este otro caso fueron estudiantes, todos los estudiantes de San José involucrados, de los colegios públicos, de los privados, incluso de los colegios nocturnos. Entonces, yo siento que eso fue una época de oro, ¿verdad? Fueron 2 años de mucho estudio, de mucha pelea, de mucho conversar, pero bueno, yo siento que yo tuve la gran dicha de darle origen a esto, y aunque otros me invisibilizaron como mujer, pero yo pude hacer por el país lo que yo quería, devolverle al país algo de mi esfuerzo a cambio de toda la educación que yo había recibido. Y bueno, si no hubiera sido por este muchacho de la Escuela de Historia que me busca, pues esto nunca se habría sabido, pero para mí ha sido un motivo de satisfacción de que San Isidro del General no se convirtió en un desierto, que no nos robaron la tierra fértil de ese lugar y que terminamos con este tipo de contrato ley que era una barbaridad. Lo sustituyeron por algo así como el TLC, pero con muchísimo menos, en mi criterio, con muchísimo menos consecuencias gravísimas para el país. Y bueno, yo he prestado mucha atención a los siguientes movimientos porque mi hijo menor hasta estuvo preso por el combo del ISTE. O sea, de tal mamá, tal hijito, ¿verdad? Ahí lo tuve que ir a sacar de la cárcel y hacerle un habeas corpus. Pero como les dije, yo quisiera volver a ver eso, que se pudiera motivar a los muchachos, que le devuelvan al país con sus actitudes todo lo que ese país les ha podido dar. Y yo lo que siento, y no sé si las demás coinciden conmigo, es que hay un poco de falta de liderazgo en las universidades, en todas las universidades. Hay una gran falta de liderazgo en relación a los problemas sociales del país. Eso es, pues sobre eso quisiera que conversáramos, o no sé si les parece o no, no sé. Yo creo que vamos a conversar, bueno, espero que conversemos de un montón de las cosas que usted ha planteado en esta primera intervención, Iris. Pero yo me voy a contener de las ganas de comentar algunas de las cosas que usted mencionaba para contarles un poquito sobre lo que pasó 30 años después, ¿verdad? Que fue el proceso
sobre el que me invitan hoy a mí a compartir con ustedes hoy, y que fue la lucha contra el combo del ICE, que ubicamos en el año 2000, pero que en realidad tenía por lo menos un par de años de estarse gestando ya en ese momento en que concluyó. Y bueno, Sergio nos preguntaba cuáles fueron las razones que llevaron a movilizarse a los movimientos estudiantiles en ese momento. Y entonces, sabiendo que probablemente mucha de la gente que nos pueda estar escuchando estaba muy chiquitica o en ese momento y tal vez no recuerdan, quisiera contarles que en ese tiempo, en el año 1999, el gobierno de la República, que en ese momento lo dirigía el presidente era Miguel Ángel Rodríguez, convocó a un proceso que se llamó Concertación Nacional. Estábamos en una situación tal vez algo similar a la que tenemos en este momento. No había acuerdo social sobre cuáles eran los caminos que tenían que orientar el país. El presidente convocó a esa concertación y ahí se sentaron algunos sectores a discutir cuáles eran estos caminos. El movimiento estudiantil no fue invitado a esa discusión, pero sí le dimos seguimiento. Y uno de los acuerdos de la Concertación Nacional fueron 3 proyectos de ley que modificaban el funcionamiento del Instituto Costarricense de Electricidad, del ICE. Un proyecto de ley así significaba la apertura del mercado de telecomunicaciones, otro profundizaba la apertura de la electricidad, de la generación eléctrica, que ya en ese momento ya estaba un poquito abierta, ya había cogeneración privada, que ya desde entonces le salía al ICE más cara que producir la energía por su cuenta. Y el tercer proyecto de ley modificaba la estructura del ICE como tal. La valoración que hacíamos en ese momento es que esas modificaciones lo que hacían era debilitar una institución que era muy sólida, que era muy visionaria, que nos había permitido de los mejores índices de cobertura en electricidad y en telecomunicaciones en el mundo. O sea, en Costa Rica teníamos el privilegio de que había electricidad y teléfonos fijos en ese tiempo y teléfonos públicos prácticamente en todo el territorio nacional, en la gran mayoría del territorio. Sin embargo, pues el ICE venían debilitándolo intereses políticos y económicos que estaban incluso dentro de la misma institución y que le venían zafando la tabla, y entonces se venían generando listas de espera, malos servicios, como para generar una animadversión y un rechazo de la gente hacia el funcionamiento del ICE. En diciembre de 1999, la Asamblea Legislativa empieza a discutir estos proyectos de ley y decidió juntar los 3 relacionados con el ICE en un solo expediente, y pues de ahí surgió el nombre de combo del ICE, porque juntaron los 3 proyectos en un solo combo para pasarlos juntos. Y desde la Universidad de Costa Rica, y yo me atrevería a decir que también desde las otras universidades públicas, desde universidades privadas y también desde el movimiento estudiantil de secundaria, sentíamos que ese proyecto de ley, que era el combo, significaba terminar o darle una estocada muy fuerte al sistema del Estado Social de Derecho y a la democratización que el ICE había permitido justamente al ofrecer telecomunicaciones y electricidad como derechos y como servicios públicos que tenían que estar al acceso de toda la gente, independientemente de dónde viviera o de las posibilidades que tuviera para pagar esos servicios. Y entonces, bueno, en ese contexto, digamos que
yo diría que el principal nubarrón contra el que nos movilizamos en esa época fue esa amenaza al Estado Social de Derecho personificado en una institución que era muy importante para el país y que venía funcionando bajo un sistema de monopolio público que permitía que los servicios se prestaran con lógica del bien común y no bajo la lógica de mercado. Y pues ya iremos conversando más. En ese momento logramos detener el combo, logramos detener ese proyecto y después con el TLC se abrieron los mercados de telecomunicaciones y de electricidad, hubo un cambio en el funcionamiento del ICE y yo me pregunto, por ejemplo, si tuviéramos todavía, por ejemplo, el servicio de Internet, de acceso a Internet, puramente desde esa lógica de Estado Social de Derecho y no desde la competencia de mercado, de pronto habríamos enfrentado la pandemia con mejores condiciones de acceso, sin comunidades rurales donde simplemente no hay conexión, sin un Fondo Nacional de Telecomunicaciones que debería estar facilitando esa conexión, pero no lo está haciendo, porque bueno, estamos hoy con el ICE bajo esa lógica de mercado y entonces ha cambiado el funcionamiento y la forma en que opera la institución. Y yo lo dejaría por ahí para que pasemos a las otras luchas y sigamos conversando en este ratito que tenemos hoy. Entonces le paso la pelota a Nati para que nos hable del TLC. Gracias. Hola, saludos. Un placer estar acá. Creo que esta invitación ha sido como un remover, ¿verdad? Todos esos recuerdos y momentos tan especiales de la lucha. Ahora que hablaba Eva del combo, me recordaba que yo también participé ahí siendo estudiante del colegio, bloqueando calles también, que el movimiento estudiantil de secundaria también estuvo muy metido tanto en la lucha del combo como en la lucha del TLC. Bueno, respondiendo un poco al diálogo, ¿verdad? A la pregunta que nos mueve, de dónde nace, ¿verdad? Como el movimiento estudiantil. Tengo la memoria yo, ¿verdad? Yo ingresé a la universidad en el año 2002 y recuerdo que ya había, ¿verdad? Ya se venía hablando del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Canadá y México y todas las implicaciones que esto había tenido en la zona norte, ¿verdad? Y además se hablaba del Plan Puebla Panamá, ¿verdad? Y todo lo que iba a significar y cómo Costa Rica estaba ahí. Entonces, a partir como de este análisis político, ¿verdad? Que se hacían desde diferentes colectivos, pues de izquierda, ¿verdad? O alternativos, se empieza a hacer una investigación sobre qué pasa y justo empiezan las negociaciones sobre el TLC, ¿verdad? Con Centroamérica en ese inicio, ¿verdad? Luego se incluye el Caribe. Y entonces, por allá del 2004, 2005, yo me acuerdo que entonces empezamos a hacer como un proceso donde estudiantes, ¿verdad? De diferentes asociaciones, sobre todo de ciencias sociales, ¿verdad? Porque es como desde donde yo puedo hablar, porque en ese tiempo yo era, además de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, ¿verdad? Casi todos los años que estuve de estudiante formé parte de la SOCIA. Entonces empezamos a hablar, ¿verdad? Como qué es lo que pasa, cuáles son esas implicaciones, qué va a traer, ¿verdad? Entonces llega a nosotros también como todo este recuerdo o decir, ok, mira lo que pasó con el combo, entonces, ¿verdad? Cómo va a tener una serie de afectaciones. En este momento el contexto se da entre el gobierno de Abel Pacheco y el gobierno de Óscar Arias. Entonces creo que no solo es el tema del TLC en sí, sino además la reelección de Óscar Arias genera todo ¿verdad? Un enojo, una gran molestia, ¿verdad? En el movimiento estudiantil de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Además, cómo se acrecientan las políticas neoliberales y cómo vemos que, por ejemplo, por la luz, por todo lo que se luchó en el combo, ¿verdad? Y todo lo que se logró también con Alcoa, va a ser como una caída con la firma del TLC. Entonces yo siento, ¿verdad? Que
que las motivaciones es ver el empobrecimiento, por ejemplo, que se da en México, todas las situaciones, ¿verdad?, migratorias, los levantamientos, y cómo ese impacto, ¿verdad?, puede darse también en nuestro país, y lo que significa la pérdida del Estado Social de Derecho, ¿verdad? Todas las garantías sociales que tenemos como país o que teníamos, ¿verdad? Que obviamente ya sabemos que se han flexibilizado. Y entonces como movimiento estudiantil es como ese compromiso, ¿verdad? Que yo siento que siempre ha estado de qué podemos hacer, cómo podemos informar, cómo podemos tener una incidencia en las comunidades, no saliéndolos como de la burbuja que era la universidad, y llegar también a otros espacios y articular con otros sectores, que yo creo que fue una gran fortaleza, ¿verdad? Que tuvimos también como movimiento social estudiantil en el TLC, que logramos esa articulación. Entonces, creo que ahora vamos a hablar un poquito más como de nuestra experiencia, pero yo siento que a nivel, ¿verdad?, como movimiento estudiantil, fue como ese sentir cómo nos iba a afectar como país y cómo también tenemos un compromiso con la sociedad. Y ahora entonces doy el paso, ¿verdad?, también a las chicas de las tomas, que un movimiento también muy importante, creo yo, para que nos cuenten un poco cuál fue esa participación. ¿Quién es el perro? No sé quién empieza. Yo tampoco, justo iba a decir eso. Si quiere, dale vos primero. Bueno, bueno, primero qué bonito estar aquí en este espacio, de verdad. Es un honor compartir con todas ustedes, estar acá, conversar, escucharlas, remover, como decía Nati, o sea, remover todo, porque bueno, yo estuve en el TLC también como estudiante de secundaria, ahí conocí a Eva, que me cuidó un montón, que se lo agradeceré hasta la fecha. Y también mencionar un poco que mi situación con el reencuentro con el movimiento estudiantil es un poco particular, y es que yo entré en la universidad en el 2008 y en realidad hice mi bachillerato, me salí, hice maestría y volví a la licenciatura el año de las tomas de sociales en el 2019. Entonces, es interesante, fue muy interesante para mí el contraste, pero entonces lo que voy a hablar es un poco del previo a este 2019, ¿verdad? De lo que yo viví antes y cómo más o menos se llega a esa lucha, por lo menos desde mi óptica. Y es que, si se acuerdan, en el 2010 fue un año muy importante también para el movimiento estudiantil. Ese año, además de que hubo una invasión de la policía a la UCR, ¿verdad? Y que golpearon muchísimos estudiantes y fue todo un tema. De hecho, esto fue un 12 de abril y ahora se conmemora con una plaza, incluso la Plaza de la Autonomía, por esa lucha. Pues ese año también empieza todo este ataque enorme al presupuesto universitario, al FES, ¿verdad? Y se empieza a hablar de que en lugar de tener un 23% de crecimiento, se iba a tener, en ese momento se hablaba de un 8% de crecimiento, decían las autoridades, ¿verdad?, gubernamentales. Y pues empiezan con este discurso, y en la misma universidad, entonces las autoridades universitarias, que en ese momento creo que era Yamilet la que estaba como rectora, empiezan a hablar a las y los estudiantes dentro de las universidades, a pasar por aulas, etcétera, a decir, vean, tenemos que pelear esto porque la universidad es un ataque directo, tenemos que pelear por lo menos por un 13%, 11 y 13, por ahí oscilaba esto. Y para hacerlo un poco corto y no extenderme muchísimo, las autoridades universitarias negociaron en la comisión del FES, ¿verdad?, un incremento de un 4.5% anual. Lo hicieron un miércoles, si no me equivoco, en la madrugada. Y además se negocia que ya el FES no se va a negociar cada 5 años, sino cada año. Y eso es muy importante de tener en consideración para ahora que vamos a hablar del 2019. ¿Por qué? Porque la lucha para defender el FES es una lucha de siempre. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre había habido una organización estudiantil grande, nos preparábamos para la negociación del FES, sabíamos que teníamos que salir a la calle, sabíamos que
Pero cuando eso pasa cada año, hay una desarticulación evidente, hay una pérdida de fuerzas, una desmovilización, un montón de cosas. Y eso nos lleva al 2019, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué me encuentro yo en el 2019? Bueno, yo ya un poco mayor, intentando, aunque no lo crean, no meterme tanto en movimiento estudiantil, porque bueno, también creo que los espacios se renuevan y la gente más joven es la que tiene que estar ahí tomando pues el liderazgo, pero yo no puedo al parecer mantenerme muy lejos y cuando veo lo que está pasando con la negociación del FES, ¿verdad? Y el tema de la asignación presupuestaria, que fue como lo que explotó en este caso, donde nos decían, bueno, no les vamos a recortar, sino que vamos a agarrar esto y solo lo pueden utilizar como gastos de capital. Y eso implicaba, pues evidentemente, una intervención directa a la autonomía universitaria, evidentemente, de dónde iban a sacar eso, era acción social, becas, programas, etcétera. O sea, todo lo que eso significaba para el modelo de universidad. Y cuando yo me doy cuenta de esto, digo, bueno, pero ¿qué está pasando? Yo estaba muy lejos del movimiento estudiantil y decía, alguien se tiene que mover, ¿qué es esto? Y un día estoy en ciencias sociales y llegan a decir, vean, vamos a tener una reunión. Y yo ahí dije, bueno, voy para la reunión, porque no me puedo quedar detrás. Pero digamos que este es como el contexto que yo doy y se lo paso a Gabriel. Me parece ahora que las historias se unen un poco. Tiene razón Alejandra. Bueno, yo no he tenido un año normal en la universidad, por decirlo de esta manera, porque justamente esto de tener del FES todos los años ha significado una lucha cada año. Entonces yo entré a la universidad en el 2017 y en el 2018 estaba peleando por el combo ICE y en el 2019 entonces viene esto del redireccionamiento de los 70.000 millones. Entonces yo recuerdo la queja de que ¿por qué siempre en el segundo semestre se pierden tantas clases? Bueno, es eso, perder la U, ¿verdad? Y entonces era muy preocupante. Y puntualmente en el 2019 lo que estaba pasando era este redireccionamiento de los 70.000 millones y todo el mundo estaba muy consternado. Entonces desde el Consejo de Estudiantes de Sociales nos estábamos organizando para hacer pasadas por aulas y decir, esto está pasando, tenemos que buscar formas de hacer algo. Entonces, más que todo informar, porque también creo que ha sido visible desde lo que menciona Iris, que se ha perdido liderazgo, también yo creo que se ha perdido participación estudiantil, ¿verdad? Entonces, justamente para motivar eso era que estábamos pasando por aulas y en eso me llegan unos videos al teléfono que decían, yo estaba pasando por aulas y me llegan unos videos donde se muestra el abuso de la fuerza policial con los estudiantes de la UNA. Entonces, justamente por esto del redireccionamiento, ¿verdad? Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, y entonces pongo un mensaje en el grupo del Consejo de Estudiantes de Sociales y les digo, reunámonos, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y llegó la presidenta de TS, decidimos pasar por las asocias para hacer una reunión para decidir qué era lo que íbamos a hacer. Y en eso el presidente de la Asociación de Geografía, Pablo Sachs, pone un mensaje y dice, yo no puedo ir a la reunión porque acabo de cerrar la escuela de geografía. Entonces, yo salgo corriendo, llego a la escuela de geografía y o sea, fue súper impresionante para mí porque era algo importante y la forma en la que cerraron la escuela de geografía fue con una hoja de cuaderno arrancada y decía escuela de geografía cerrada. Y no la pusieron en la puerta, la pusieron por encima de la puerta. Y entonces yo le dije a Pablo, no, voy a ir a hacer lo mismo. Y llamé a Teresita, y a Teresita Ramelini, la directora de la escuela, le comenté y me dijo, está bien, traiga la carta. Y entonces fui a escribir la carta y cuando llegamos arriba, porque estaba reunido el Consejo Asesor de Facultad de Ciencias Sociales en ese momento, cuando llegamos Pablo Sachs y llegué yo y llegó quien estaba en Historia también y otros personajes. Y entonces nos pregunta el Consejo Asesor, bueno, ¿por qué quieren hacer esto? Y todo el mundo se quedó callado, ¿verdad? Y entonces empezamos a explicar que se debía justamente al redireccionamiento de los 70.000 millones y
a el abuso policial que estaba sucediendo en la UNA, ¿verdad? Entonces, como forma de apoyarles, entonces queríamos hacer esto. Y entonces, cuando estábamos discutiendo qué íbamos a hacer, es cuando empiezan a sonar los teléfonos, ya se cerró el edificio. Entonces, fue una cosa muy impresionante porque incluso estábamos reunidos en la sala de sesiones del 6º piso y tuvimos que bajar a la sala de reuniones del decanato, ¿no? Al 1er piso. Y fue cuando llegamos y vimos ya todo estaba cerrado. Yo tengo ahí en la mitad, porque yo cerré cosas. Entonces, ahí en el medio, estaba en el edificio haciendo un trabajo. Y me mandan un mensaje. Alex, están tomando sociales. Y yo dije, claro, ese mensaje me tenía que llegar a mí. ¿Por qué tomar sociales? El edificio intomable. Porque yo estaba como muy consternada que no se estuviera haciendo nada. Es decir, que yo decía, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo empiezo y me voy a geografía. Y dice, ya cerramos. Y yo, ok, ¿y qué más? Y empezamos por las diferentes escuelas, a cerrar las diferentes escuelas y a decirles, vean, les invitamos a reunirse abajo, sí, en el primer a discutir las próximas acciones. Fue así, o sea, fue literal. Sí. Estamos tomando el edificio, pero les invitamos a unirse abajo a la reunión, ¿verdad? Colectiva, asamblea, lo que sea que vayamos a hacer, ahí. Pero vamos para afuera y empezamos a cerrar todo. Cuando yo bajo, empieza la discusión de, bueno, ¿esto es una toma o no? O sea, ahí abajo ya con todo el mundo era, bueno, pero si tomamos hay que cerrar todo. Y esto es un, y me acuerdo que algunos profesores dijeron, esto es un paro activo. Y yo agarré el micrófono y dije, no, esto no es un paro activo, el paro activo no sirve para nada, esto es un paro. Aquí cerramos todo. Y yo me acuerdo empezar a ver gente con las bancas para empezar a cerrar las puertas por todo lado. Y ahí empieza a bajar un montón de gente. Éramos un montón de personas abajo. Cuando se hace como la asamblea, la primera asamblea, si se puede decir, de la toma. Sí, correcto. La reunión y así procedió casi toda la toma, ¿verdad? Lo que duró la toma fue en el 1er piso, frente de los ascensores. En principio no cabía nadie. Y de ahí se publicaron muchas fotos. Pero básicamente fue por eso que inició la toma. Y bueno, por supuesto, aunado a eso, hubo también tomas en distintas sedes y recintos. Y entonces está la toma de arte, la toma del Pacífico, también hubo en Guanacaste, etcétera, y la de Buca, ¿verdad? Que en este espacio, bueno, yo no puedo hablar de esas porque no estuve presente, por supuesto. Pero es que ustedes han tenido una gran ventaja, y es que no han tenido que ir a motivar a la gente de uno en uno. Han tenido los teléfonos, Facebook, WhatsApp y un montón de formas nuevas de comunicación que les facilitan mucho las cosas. Yo he estado reflexionando en lo que ustedes hablan, que si yo hubiera tenido un teléfono de estos inteligentes en el 68, es capaz de que hago venir hasta la gente de Nicoya y de todos esos otros lugares, ¿verdad? Porque era muy fácil. Era muy fácil. No estoy tan segura, Iris, porque que yo no estoy tan segura de que esto de las tecnologías necesariamente facilite la movilización. Porque también, al mismo tiempo, digamos, es más fácil mandarle mensajes, pero también es más fácil que la persona se sienta involucrada y tranquila poniendo un like en Facebook y ya, me siento en lucha. Pero no ese es el punto. También, está pasando. Cuando el combo del ICE no teníamos celulares todavía, y era más ese trabajo persona a persona, pero no sé, pienso que tiene mucho que ver como una combinación de aprovechar las herramientas que uno tenga en el momento en que las tenga. También, tiene pues sus ventajas y sus desventajas. A veces mandar mucha información también puede saturar a la gente o puede hacer que se sientan parte de un movimiento enviando un comunicado sin necesidad de ir a tomar un edificio como hicieron en sociales, ¿verdad? Entonces, creo que todo tiene así como
sus ventajas y sus desventajas también. Pero a mí me hubiera encantado, ¿verdad?, poder cerrar la escuela de Derecho. Lo que pasa es que si hubiera cerrado la escuela de Derecho, sencillamente no me graduó, me hubieran expulsado. Sí, yo me Porque acuerdo era otra época muy diferente. en la De toma. Es un riesgo que corrieron con las tomas de edificios en el 2019, también fue un riesgo. Hay gente que se arriesgó a que le echaran de la U. Claro. A propósito de esto del riesgo, digamos que es, de alguna u otra forma es como poner el cuerpo literalmente para una lucha, para una organización. ¿Cuál fue su vivencia, digamos, su experiencia personal en cada uno de estos eventos que nos comentan? De alguna u otra forma, ¿cómo pusieron el cuerpo ustedes, digamos? ¿Qué significó y ha significado para ustedes en su vida hasta ahora? Y relacionado a eso, si pueden tal vez comentar un poco el rol de las mujeres, cómo en las organizaciones sociales, en los movimientos sociales, cómo eran sus épocas, Iris, Teba, Nati, cómo es ahora, Alejandra, Gabriel. Nosotros, bueno, Sergio y yo, que estamos, que eso fue, perdón, nosotros, que estamos trabajando este proyecto de recopilación de imágenes de los rayados que se hicieron en la toma de 2019. Tenemos ahí, digamos, como que ya precisamente por las entrevistas que hemos hecho y un poco como por las imágenes que hemos trabajado, tenemos como una idea un poco tal vez ya más sesgada, digamos, de este rol primordial de las mujeres en el movimiento del 2019, pero totalmente, como que Bueno, lo tenemos pues ahí explícito, pero ¿cómo fue en sus casos? Sí. Bueno, en mi caso concreto, yo tuve una gran ayuda de Mayela Rodríguez Ortega, que no sé si ustedes la conocen, Ana Ligia Rovira Ugalde, que en paz descanse, Julieta Izaguirre ayudó muchísimo, el que era esposo en esa época de Julieta, el poeta Albán, y en general la gente de las organizaciones que estaban fuera de la universidad, como la Juventud Universitaria Católica, toda esa gente fueron un factor, éramos muchas mujeres y fueron un factor muy importante en las facultades en las que ellas estaban. Pero las mujeres teníamos que tener mucho cuidado, porque los mismos padres de nosotros nos boicoteaban, ¿verdad? Y existía en esa época el problema del pánico al comunismo. Entonces, el que estuviera en contra de la guerra de Vietnam ya estaba coloreado de rojo, ¿verdad? Y yo tuve problemas después para conseguir ciertas visas a ciertos lugares porque yo estaba bien coloreada como una comunistilla ahí que estaba en contra de los Estados Unidos. Y eso era problema en esa época. Sin embargo, a pesar de todas esas limitaciones y de que los padres de familia eran los primeros en frenarlo a uno, logramos que muchísimas muchachas del colegio, por ejemplo, del colegio de señoritas, Ana Isabel Fuentes Ramírez fue una líder maravillosa y ella ha seguido siendo una líder en todo, ¿verdad? Y a mí me llamaba mucho la atención cómo a las chiquillas las dejaban ir con uniforme y todo, ¿verdad? No las podían detener los papás. Entonces, yo siento que sí hubo mucha motivación, dichosamente, de los hermanos mayores que fueron carboneando a los hermanillos más pequeños. No, lo que nos faltó fue llevar a los chiquitos de sexto grado, pero todos los demás fueron. Y yo pienso que en este momento tal vez la gente no lea todo lo que uno les mandaría, pero fíjense que yo pienso que con una psicóloga como Eva, si uno logra mandar mensajes que le lleguen mucho a la gente, es más fácil mandarlos por internet que mandarlos como estábamos nosotros, haciendo papeles a mano y pagando el papel nosotros, porque nadie nos daba nada, ¿verdad? Entonces, ahí yo iba a comprar pliegos de papel periódico en blanco y ahí era donde hacíamos las cosas. Y me ayudaban las muchachas de la JUC y de la JEC, pero en la misma universidad a veces tenía uno problemas con las mujeres porque decían, ay, es que esa es como hambruna. Esta mujer anda metida en todo con los hombres, qué raro. ¿Verdad? Lo que no sucede ahora. Para la
práctica mía había cambiado un poquito, pero no tanto. Digamos que a mí me tocó ser la primera mujer presidenta de la FEUR en toda la historia de la UCR. Yo entré en el 98. Es decir, en toda la historia de la U, desde que se había fundado, nunca, solamente había habido antes de mí 2 compañeras candidatas a la FEUR y yo fui la primera en ganar la presidencia de la FEUR. Por dicha, después de eso ya hemos tenido otras presidentas de la Federación de Estudiantes, pero digamos que para inicios de la década del 2000 era algo, digamos, yo salí en los periódicos y fue como noticioso que yo fuera la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes. Era algo que en ese momento era noticia, que una mujer estuviera ahí. Eso fue 30 años después del COA. 30. Toda una generación. En décadas de existencia de la Federación de Estudiantes, digamos que los puestos los principales puestos de representación del movimiento estudiantil en la UCR habían estado en manos y en la representación de hombres, sobre todo hasta ese momento. Entonces era algo como novedoso esa participación de las mujeres. Y yo sí quisiera enfatizar, digamos, que ya en la práctica creo que tal vez en la práctica hubo mucho protagonismo de muchas compañeras sosteniendo toda esa movilización y ese proceso social. Digamos que yo estaba en un rol más visible, pero a mí siempre me gusta como recordar que, digamos que yo desde la presidencia de la FEUR no hubiera podido mover la U si no hubiéramos tenido un magnífico equipo de trabajo que hizo un trabajo de hormiga impresionante para que el movimiento estudiantil pudiera involucrarse en esa lucha. Y en ese trabajo, por lo menos en ese proceso, yo siento que hubo una participación muy equitativa, muy igual de hombres y de mujeres, por lo menos a lo interno del grupo del que yo formaba parte, del grupo estudiantil que yo integraba, y que también, pues, digamos que nos lo revisábamos mucho al interno y sí tratábamos mucho de tener como dinámicas de trabajo así bastante horizontales y bastante participativas, ¿verdad? Pero creo que también pensando en cómo pusimos el cuerpo, decías, creo que una de las formas de poner el cuerpo fue justamente con ese trabajo agotador y constante, digamos, de estar estudiando, pasando por aulas, organizando reuniones maratónicas para coordinar tanto en la universidad como con otras organizaciones y otros sectores. Y también, bueno, en el proceso del Combo, en esa lucha, una de nuestras principales herramientas de movilización fueron los bloqueos de carreteras. Y bloqueábamos, desde la Rodrigo Facio, bloqueábamos en la Rotonda de la Bandera y en la Rotonda de la Hispanidad. Pero además, gente haciendo bloqueos en de espacio, bueno, de todo el país, ¿verdad? Algo que yo recuerdo mucho de esa lucha, que a mí me impresionó mucho, fue la forma represiva con la que reaccionó el gobierno y el Ministerio de Seguridad en particular, que era algo que yo no había visto hasta ese momento. Pero en la lucha del Combo, digamos, yo tampoco es que tenía una gran historia de participación en otras luchas, pero hasta ese momento fue, por ejemplo, la primera vez que yo vi la Asamblea Legislativa rodeada de antimotines a caballo, con su escudo en una mano y su macana en la otra,
y empezó un proceso muy, muy fuerte de represión a las manifestaciones, a las marchas y a los bloqueos en particular. Empezaron a tirar gases lacrimógenos, sobre todo iniciaron en zonas rurales, y el día que lo hicieron en la Fuente de la Hispanidad, que ese día a mí me arrestaron junto con otro montón de compañeras y compañeros, después de tirarnos gases y de golpear a la gente, y creo que ese día fue como mover el piso a Costa Rica y decir, vean, esto está pasando. No era la primera vez, porque venían haciendo lo mismo en Cañas, en Pérez Celedón, en todo lado donde la gente se estaba manifestando, pero creo que sí fue muy importante que la gente en Costa Rica viera que estaban golpeando y arrestando y gaseando a estudiantes universitarios que nos estábamos manifestando pacíficamente, y que estábamos recibiendo esa reacción tan represiva de parte de la policía. Y bueno, ahí sin duda había, digamos, diferentes riesgos que podían también ser más complicados para las compañeras. Pero bueno, yo me siento contenta de que pusimos el cuerpo en esas circunstancias y nos sostuvimos, y logramos sostener y seguir impulsando esa lucha en medio de todo eso que estaba pasando. Pero hay una diferencia. Si ustedes ven las tomas que mostró María Lina de la época de Alcoa, ustedes ahí solo van a ver hombres. No hay mujeres. En las imágenes, sí. Sí, y en los 30 años que pasaron y que vino lo del ICE, del combo del ICE, ya hay muchas muchachas. O sea que ya la mujer ha tomado una conciencia mayor de los problemas nacionales y se decide a participar aún al riesgo de que la policía le pueda hacer algo. Porque esa actitud de la policía no es del combo ni del TLC, siempre fue así. En la época de Alcoa tiraban mucho gas lacrimógeno, y el día que se aprobó en la asamblea, el 24 de abril, fue terrible en San José y hubo mucha gente detenida. Yo me tuve que quedar en la asamblea como hasta las 9 de la noche, encerrada, porque no se podía salir. Y yo vivía cerca, yo vivía en Barramón, y no se podía salir de ahí, hasta que un amigo ahí llegó a recogerme. Yo creo que también tiene mucho que ver el crecimiento y el fortalecimiento de las luchas feministas en general, que con el tiempo nos han venido dando más protagonismo y más herramientas a las mujeres para involucrarnos de cabeza en estas vainas. Más herramientas, más espacios de alguna u otra forma, pero porque los hemos luchado, es decir, no son de gratis. Y regaló, ¿verdad? Exacto. Y luego, las mujeres no dan nada gratis. Sí, es muy interesante porque yo pude de alguna u otra forma hacer un contraste para mí 10 años después, ¿verdad? De cuando yo estaba empezando la U y estaba involucrándome con el movimiento estudiantil hasta cuando ya yo vuelvo en el 2019. Y para mí, en ese sentido, fue impactante ver una clara diferencia que tal vez yo no hubiera visto tan claramente si no hubiera estado ahí presenciando lo que eran los liderazgos femeninos en asociaciones de estudiantes, representantes del Consejo Asesor de Facultad. Es decir, cuando yo estaba en la U, claro, habíamos mujeres que estábamos ahí poniendo el cuerpo, luchando y etcétera. Y sin embargo, puedo reconocer que la mayoría no estaba en esos puestos, digamos, de representación, ¿verdad? Estamos hablando de una cuestión más institucionalizada. No que no tuvieran liderazgo, pero en ese tipo de puestos. Y una diferencia grande para mí fue esa. Ver que cuando teníamos una asamblea y empezaban, bueno, yo soy la presidenta de CICO, la presidenta tal, y yo decía, bueno, esto es diferente, ¿verdad? Como estaba antes, lo cual para mí siempre es bueno, ¿verdad? Y yo siempre, pues no sé, se aprecia, porque al final de cuentas, y cuando hablamos de todas estas luchas y todo esto, todas ustedes y esperamos nosotras ir haciendo esos caminos, ¿verdad? Para que se siga abriendo más, para que sigamos en esta lucha y no son
como no son de gratis, son consecuencia de todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Y todos esos riesgos que se corrieron y que seguimos corriendo como mujeres. Y cuando hablamos de poner el cuerpo en el tema del 2019 es interesante. Hablo de dos cosas en particular. Uno, que ahora Eva decía, bueno, se hizo una concientización con el combo cuando nos golpeaban. Ahora nos golpean y la gente aplaude, ¿verdad? Ahora nos golpean y las personas aplauden porque nos golpearon. Que un montón de esos vagabundos y vagabundas está bueno que los golpeen y la verdad. Entonces ahí no hay concientización y es muy complejo, ¿verdad? Porque cuando ponemos el cuerpo sabemos que no tenemos defensa. Esa es la realidad. No tenemos defensa alguna. Estamos ahí a lo que venga, básicamente. Y lo otro que me parece interesante mencionar es que en esta lucha era poner el cuerpo en la U y afuera de la U. ¿Eso qué significa? Que nosotros estábamos peleando por el tema presupuestario con las autoridades, ¿verdad?, nacionales, pero estamos además con nuestras luchas dentro de la universidad y a sabiendas de que estamos poniendo nuestro nombre, nuestra academia, nuestro todo en juego, de que las represalias que podían existir las teníamos que, de alguna u otra forma, las podíamos pelear, pero las teníamos que asumir, aunque sea esa pelea. Entonces teníamos como esas dos cosas como de no tener un espacio seguro de lucha, ¿verdad? Y eso es interesante también de analizar. Y bueno, yo creo como que si hacemos un retroceso y vemos como todo lo que pasó durante la lucha contra el TLC, es muy interesante porque, bueno, creo que así como se habló de la lucha con Alcoa y creo que también como se dio la lucha en el combo, si bien las mujeres siempre hemos sido la base del trabajo y hemos estado presentes, no podemos decir que no hay machismos o que no hay reproducción de los roles patriarcales, ¿verdad? Entonces las mujeres siempre sacando fotocopias, haciendo los diseños de los talleres, alistando la comida, y los hombres hablando, ¿verdad? De hecho, me parece muy interesante que este año hayan acá estemos las mujeres conversando, porque generalmente cuando se han dado otros espacios donde se habla de las luchas, por lo menos por la lucha contra el TLC, siempre invitan hombres. Entonces, creo que es muy importante eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sí se da? Sí se da, ¿verdad? Sobre todo en la lucha contra el TLC, que es el momento en el que yo estuve, como muchas veces las mujeres estamos ahí, ¿verdad? Haciendo todo, organizando la logística, como decían, ¿verdad? Mandábamos los empaques, paquetes así enormes de volantes en encomiendas o con personas, ¿verdad? Porque no habían otros medios para hacerlo. Sin embargo, también estábamos poniendo el cuerpo, ¿verdad? Yo específicamente, que en ese tiempo formaba parte de lo que era el cuarto piso, donde muchísimas mujeres y hombres nos unimos, ¿verdad? Y formamos un espacio más autónomo, ¿verdad? De lo que venían siendo algunos partidos políticos dentro de la U y de la Federación de Estudiantes que había en ese momento, y decidimos generar más como un proyecto de choque, ¿verdad? Que tenía que ver más que todo, veníamos además de la primera toma de ciencias sociales que dio como resultado el nuevo edificio, ¿verdad? Entonces teníamos como ya otras formas, ¿verdad? Y entonces nos llamábamos precisamente Bloque Negro porque nos decíamos todo es de negro y hacíamos bloqueos específicamente en derecho, ¿verdad? Y en otras partes. Y ahí pues yo creo que no había, ¿verdad? En taparnos la cara y vestirnos todos de negro, estábamos poniendo el cuerpo de la misma forma, ¿verdad? Pero igual, el megáfono eran voces masculinas, ¿verdad? Cuando era una entrevista eran los hombres. Entonces creo que, ¿verdad? No había un discurso político feminista aún tan consolidado como lo podemos hablar ahora. Sin embargo, muchísimas de las mujeres que estuvimos en ese momento somos ahora feministas, ¿verdad? Y luego también fue como una causa, creo yo, era como algo que pasó después, o una consecuencia más bien de la lucha contra el TLC, fue que muchísimas mujeres empezamos a ver eso, ¿verdad? Cómo estábamos haciendo la lucha, cómo estábamos poniendo el cuerpo, cómo estábamos organizándonos, pero realmente no teníamos un papel
que nos permitieran. No podíamos estar ahí, digamos, poniendo la cara, porque siempre había todos estos machismos, ¿verdad? Entonces también nos dio como paso a organizarnos luego en colectivas feministas, en espacios feministas. Entonces yo creo que eso es como muy importante, ¿verdad? ¿Cómo pusimos el cuerpo también? ¿O cómo puedo yo decir que puse el cuerpo? Bueno, lo puse en bloqueos, pero también lo puse yendo a comunidades, ¿verdad? Haciendo talleres, videoforos, en la cazadora contra el TLC, ¿verdad? Yendo casa por casa, en mi barrio, en los barrios de los compas, íbamos a repartir volantes, en San José Centro, nos parábamos, ¿verdad? También sábados y domingos, yendo a colegios a dar charlas, en las ferias del agricultor, un trabajo muy de educación popular también, ¿verdad? Como que apostábamos muchísimo a cómo acercarnos a la gente, cómo el contenido que llevara la información fuera de acceso, fuera con imágenes, nos permitiera, ¿verdad? Permitiera hacer a la gente como un poco más visible, de más fácil acceso, porque era un discurso bastante complejo, ¿no? O sea, se estaban haciendo unas negociaciones que eran en una serie de áreas que eran muy complejas. Entonces yo creo que, ¿verdad? Como esa participación femenina y ese poner el cuerpo como mujeres se dio en diferentes áreas, y entonces eso también nos permitió tanto llegar, ¿verdad?, a tantísima gente. Pero creo que también algo muy interesante es que no tuvimos miedo también como de decir, no estamos de acuerdo con esto. Entonces, por ejemplo, habíamos muchas mujeres que en su momento decíamos, no estamos de acuerdo con eso que ustedes están proponiendo desde el movimiento estudiantil universitario, y no separamos de estas decisiones, no estamos de acuerdo con el referéndum y vamos a seguir haciendo este otro tipo de trabajo. Entonces, creo que también como mujeres y cuerpos feminizados nunca tuvimos este miedo, a pesar de que los hombres estuvieran ahí liderando los espacios, siempre fuimos también esta resistencia, ¿verdad? Y de hecho traigo aquí a una amiga muy especial, que Evelyn Loaiza, la flaca, que fue de esas grandes mujeres que yo siento que siempre estuvo ahí, ¿verdad? Como diciendo, no nos parece esto, y fue de esas hermanas, ¿verdad? Con las que creamos pues espacios seguros entre mujeres también para poder hacer frente a todos estos machismos que se daban dentro del movimiento estudiantil contra el TLC. Entonces creo que es como muy interesante, ¿verdad? Como analizarlo desde ahí, desde cómo fue mi emocionalidad, ¿verdad? Y cómo también muchas veces lloramos, cómo muchas veces también nos sentimos frustradas, cómo muchas veces también estábamos cansadas, por todo el trabajo, ¿verdad?, que había que hacer, y sin embargo nos quedábamos a dormir en la casa del MEA, que quedaba en la calle de la Amargura, cómo seguíamos, ¿verdad?, con la U, ¿no? O sea, estábamos ahí con toda la carga universitaria y además poniendo el cuerpo en la lucha, ¿verdad?, fuera en lo que se necesitara. Entonces esa es como mi experiencia, y creo que es también como una, no necesariamente una comparación, aunque sí, ¿verdad?, en la diferencia que se ha dado, ¿verdad?, en otros movimientos sociales o en los movimientos sociales estudiantiles más de ahora, donde las mujeres tienen una clara participación y donde también se permite la visibilización de las violencias, ¿verdad?, que se han sufrido también como estudiantes, las profesoras y como activistas feministas. Entonces creo que también ha sido como toda esa evolución, ¿verdad?, de lo que nos cuenta Iris hasta ver lo que nos comparten ahora. Entonces creo que Gabriel nos puede seguir compartiendo un poco sobre ese poner el cuerpo que ha significado en estos nuevos movimientos, ¿verdad?, estudiantiles. Perdón Sí. que me les meta, Gabriel, discúlpame. Sí. Es que yo soy de la generación, una generación similar a la de Nati, y esas cosas que está contando como que me interpelan totalmente. Igual, fui un poco, no tan activo, pero sí bastante activo. Bueno, participé en la cazadora también, con el TLC. Y con lo que decía Nati, como que, no sé, pensé un montón, como que de alguna forma ya estábamos viviendo en la práctica las bases de lo que ahora tendría un nombre, que es, pues, o sea, que en ese momento no sabíamos que tenía un nombre, que es como, el apoyo entre nosotras, el de igual seguir trabajando. Ahora sabemos que se le dice sororidad, o sabemos que es feminismo, pero en esa época lo estábamos haciendo más intuitivamente, de apoyarnos en esta lucha.
inclusive a veces apoyarnos entre nosotras frente a obstáculos de la misma organización, pensados desde una lógica, sí, patriarcal, ¿no? Entonces es como muy, no sé, empoderante y muy bonito escuchar como todo este cambio, toda esta construcción que no ha sido de gratis, ¿verdad? Y que con la experiencia de cada una de ustedes y de cada una de las mujeres que ha estado en las luchas estudiantiles desde siempre, se ha ido construyendo, se han ido poniendo cada vez más y más ladrillos que, repito, yo veo como una claridad tremenda, y me quito el sombrero invisible, veo una claridad tremenda y de un posicionamiento político, feminista, súper visible en la toma del 2019, muchísimo. Y ahí le paso a Gabriel por si nos quiere comentar un poquito más. Claro, sí, en efecto lo hubo. O sea, yo recuerdo que, bueno, el Consejo de Estudiantes de Sociales había una mujer como representante, la mayoría de las asociaciones las presidíamos mujeres, y recuerdo que también dentro de las asambleas, siempre las que tenían más voz fueron las mujeres, ¿verdad? Entonces incluso las voceras eran voceras, en su mayoría, ¿verdad? Entonces sí hubo como un papel muy preponderante de las mujeres dentro de la lucha, ¿verdad? Y yo sí creo que se debe a un montón de cosas, y a eso me voy a referir un poco de lo que hablaba Iris del beneficio de las TICs. Yo no sé si son beneficios, ¿verdad? Porque también eso le ha dado la oportunidad a la gente de ignorar información y tergiversarla. Entonces, en ese lapso, yo creo que también hay gente que ha dejado de desinteresarse y no ha podido escuchar la información como se debe dar, ¿verdad? O como la hemos intentado dar. Y bueno, a partir de eso también, con la apertura de los espacios para las mujeres, en tanto los espacios políticos como incluso dentro de la universidad, ¿verdad? Hemos decidido y hemos podido, con mucha fuerza, poder ser parte de esos espacios y tomar decisiones. Sin embargo, a mí me llama la atención con respecto a lo que ustedes están hablando, que no dejamos de hacer las cosas que nos tocaba hacer cuando eran los hombres quienes tenían la palabra, ¿verdad? Entonces, al final sí hay como una sobrecarga, ¿verdad? Que estoy identificando a partir de los relatos que ustedes están haciendo, que, bueno, me llama la atención. La forma en la que el pueblo... Pero es que hay que cambiar el paradigma. Sí, por supuesto. Es que Tienen que cambiar el paradigma. Perdón que interrumpa, pero es que me parece demasiado importante eso que acaba de decir Gabriel, de que asumimos espacios más públicos, pero no dejamos de hacer todo el otro montón de cosas que ya nos tocaban, y no significa que esas otras cosas se repartieron. Es como lo mismo que pasa con el trabajo doméstico, digamos, las mujeres ya no estamos solo en la casa, pero la casa sigue estando sobre todo a cargo nuestro, ¿verdad? Se lo juro que me llevo esa idea para seguirle dando vueltas. Me parece algo muy, muy agudo, muy importante para pensar nuestro activismo como mujeres y cómo asumirlo mejor. Sí, y yo creo que esas son las formas en las que ponemos el cuerpo, ¿verdad? Y hacer toda esta lucha y esto, digamos, fue también una forma de poner el cuerpo por medio de todas las cosas que nos tocó hacer cuando estábamos ahí. Yo, bueno, desde mi experiencia personal, al principio yo sí estaba como muy metida en toda la organización logística desde la Asociación de Psicología, como con la intención de que todo saliera bien. Debo admitir, bueno, que también tuvimos mucho apoyo de la docencia de psicología, ¿verdad? Y, económica, y en cuanto a materiales y suplementos para la supervivencia, ¿verdad? Y eso sí fue un gran apoyo, pero sí toda la cuestión logística y eso al final yo terminé cediéndola. Y entonces yo recuerdo decirle a la gente de la socia, ustedes quieren estar aquí y yo soy su presidenta, entonces sí, yo voy a estar aquí con ustedes. Yo me encargo principalmente de lo que son relaciones públicas, porque pronto la cuestión con el Consejo Asesor de Facultad y lo que estaba pasando con el FAI y todo esto empieza a provocar problemas a nivel interno y pasan cosas importantes y me refiero puntualmente a eso porque a mí me parece que esto de poner el cuerpo fue una cosa muy importante que hizo Geografía. Geografía identificó que no estábamos poniendo el cuerpo afuera, y entonces vemos a Henning Jensen grabando un video afuera del edificio de sociales y nadie adentro del edificio se da cuenta. Y a mí esto me parece una cosa súper preocupante, ¿verdad? Porque entonces Henning está dando una imagen de que todo está bien aquí porque todo lo que está pasando es adentro, y además esto con respecto a lo que decía Alejandra, este montón de berrinchosos y berrinchosas aquí adentro y nada está pasando y solamente no quieren tener clases, ¿verdad? Entonces, Geografía lo que dice es, yo me salgo para ir a poner el cuerpo afuera.
y entonces de hecho empiezan a hacer cosas en la Avenida Central, preguntándole a la gente. Recuerdo que habían puesto como un gran, larguísimo papel pidiéndole a la gente que escriba qué es lo que hace la universidad, ¿verdad? Y entonces, en este tipo de intervenciones más sociales, la gente de geografía empieza a poner el cuerpo afuera, y entonces la comunicación que se estaba llevando tan adentro de la toma, que parecía no estar teniendo relevancia hacia afuera, empieza a tener relevancia a partir de estos intentos de que hacía geografía por salir, por hacer estas cosas, ¿verdad? Y lo mismo con la movilización que se hizo hacia Casa Presidencial, y que estuvimos ahí, pero cómo no soltar todos los espacios, que era lo difícil. Y yo creo que también pusimos el cuerpo justamente en el apoyo que se dio entre sedes y recintos de las distintas universidades que estábamos manifestándonos en contra de este redireccionamiento. Yo quisiera decir una cosa. Ustedes saben que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez. Y eso me pasó a mí más de una vez. Yo era juez, pero también era ama de casa, era un poco maestra, chofer, taxista. Tiene uno que hacer muchas cosas. Pero en este asunto de los movimientos sociales y las obligaciones que asumimos las mujeres, yo sí creo que deben ser rotos los paradigmas de que nosotros somos doñas todas. Porque los hombres tienen que aprender a hacer lo que nosotros hacemos también. Si a nosotros nos ponen a sacar fotocopias y hacer mandados, no, que los hagan ellos, que aprendan también. Porque si no, siempre van a creer que son doña toda, y no. Y también las mujeres nos desgastamos muchísimo haciendo muchas cosas a la vez. Yo tengo casi 75 años y tengo la experiencia de muchos años de hacer montones de cosas a la vez en el trabajo. Y en todas partes, ¿verdad? Porque las mujeres tenemos esa capacidad, pero los hombres deberían de aprenderla también. Porque tiene que llegar el momento, y eso probablemente será en la generación de las hijas de ustedes y de mis nietas, en que las mujeres sean las que tomen el poder y administren el país como lo han hecho los hombres, pero mejor, ¿verdad? Y ahí hay que empezar a romper los paradigmas también, de no ser nosotras la de los mandados, la de la hablada, la de la organización, la de todo, porque no es justo. Y además no nos lo reconoce. Tampoco ser nosotros los que le toca enseñarle a los hombres qué tienen que hacer. Es que qué duro, ¿ah? Porque yo me recuerdo en la toma que muchísimas veces, yo no sé si Gabriel se acuerda, pero decían como, hey, acuérdese que hay que colaborar con la gente que está cocinando, por favor, por favor, hombres, vayan, hagan. Y no digo, vamos a ver, yo no voy a decir que ninguno lo hacía, no, mentira. Y yo me acuerdo un muchacho que limpió todo ese edificio todos los días, además, todos los días. Yo le agradecía, yo decía, hay baños limpios, gracias a ustedes. Pero claro que sí, era un recordatorio, ¿verdad? Siempre vayan. Qué duro que también entonces le toque a una tener que enseñarle a los hombres qué tienen que hacer, porque tampoco, ¿verdad? Hay que ver cuáles son esos roles que de verdad importa que cumplamos por la lucha que tenemos, y no necesariamente porque tenemos que enseñar al hombre a hacer o no hacer o qué, ¿verdad? Y eso es complejo en estos espacios. Y me parece muy interesante porque ahora que se está hablando de la toma, ¿cómo podemos vivir los movimientos sociales de manera tan distinta, ¿verdad? Porque para mí había una lucha enorme adentro de la universidad. Y que claramente Geningen se la iba a querer invisibilizar y todo esto. Pues sí, las autoridades universitarias eso fue lo que hicieron, y obviamente. Pero había una lucha enorme que se plasmó en todas las paredes de ciencias sociales, ¿verdad? Que de los problemas internos de la universidad que teníamos que pelear. Y que a veces, porque los movimientos sociales, o lo que yo he vivido de movimientos sociales, como digo, las vivencias son muy distintas, pero lo que yo he vivido de movimientos sociales ni son lineales, son súper diversos. Hay tantísimas perspectivas, maneras de afrontarlo, maneras de expresarse, hay de todo. Pero siempre yo lo que sentía en la toma era, bueno, pero yo no abandono el barco. Yo no me voy. Aquí estoy, aquí me quedo, y con lo que tenga que pasar,
lo haré. O sea, no importa lo que pase, pero yo aquí estoy porque es una lucha importante. Que hay metodologías distintas, hay maneras diferentes de manifestar esa lucha. Sí, claro, ¿verdad? Una puede ser salirse de la U e ir a exponerlo a la Avenida Central, otra puede ser estando dentro de la toma, pero al final de cuentas, ni una vale más que la otra, ni una hace más que la otra, y hay que saber que los movimientos sociales y las luchas sociales no son una lucha de suma cero, ¿verdad? De que o gano todo o pierdo todo. La organización del movimiento estudiantil, incluso ahora en que estamos en un contexto muy complejo con el tema de la ley de empleo público y todo, hay cimientos que se mantuvieron de la lucha del 2019, incluso en pandemia. Y eso sigue siendo un gane para las luchas sociales, sigue siendo un gane para el movimiento estudiantil, y hay que, ¿verdad? Hay que apreciarlo así también. Retomando lo que acaba de decir Alejandra, y haciendo un poco una especie de síntesis para ya ir cerrando, quisiéramos preguntarles tal vez dos cosas. Digamos, ¿cuáles son los retos del movimiento estudiantil en este momento? En que, como en los distintos momentos sobre los que ustedes han ido hablando, el país se encuentra en una coyuntura crítica, ¿no es cierto? El momento de Alcoa, el momento del Combo, el momento del TLC, el Combo Fiscal, y ahora todo lo que tenemos con la pandemia y lo que sigue del Combo Fiscal y la ley del empleo público. Y en un continuo, finalmente, el desmantelamiento del Estado Social de Derecho. ¿Cuál es el reto, cuál es el papel, el desafío que enfrenta el movimiento estudiantil? Y cómo podemos recoger y inspirar, si se quiere, o transmitir el legado de esa memoria sobre la que ustedes han hecho referencia, digamos, no solo esa dimensión épica del movimiento estudiantil, sino esa memoria de lo cotidiano, esa memoria desde el cuerpo, esa memoria desde la mirada femenina o feminista. Tal vez podemos ir cerrando con un comentario, una respuesta de ustedes a estas interrogantes, ya para el cierre. Así que les dejo la palabra. Nos quedamos mudos. No, yo creo que, si sigo insistiendo, es necesario que aparezcan líderes. Los líderes, por lo menos lo que me enseñó a mí el padre Núñez, que daba sociología, los líderes nacen, no se hacen, pero son muy necesarios para movilizar a los muchachos. Y yo con esta ley de empleo público tengo todos los pelos parados, porque nadie va a querer trabajar en el sistema público por los salarios indecentes que les van a pagar. Y los muchachos que están estudiando no se están dando cuenta de eso. No tienen idea del alcance de esa ley. Esta ley es para que estuvieran ya todos los estudiantes que se van a graduar haciendo todo lo posible para influir en los diputados para que esto no suceda. Y sin embargo, el silencio es bastante sorprendente, ¿verdad? Y es triste. Yo veo que es triste porque no se están dando cuenta de la situación en que se está poniendo el país, en el que nosotros estamos perdiendo el sistema de garantías y de legalidad que el país tiene. Al querer inclusive en esta ley de empleo público, que es el servicio civil y el Estado, el Poder Ejecutivo, el que nombre a los jueces, el que los sancione, el que diga lo que tiene que hacer un juez, eso es fatal. El día que el Poder Judicial se convierta en un botín político, que ya son las magistraturas un botín político. Pero si ya los puestos de los jueces llegan a ser un botín político, este país se hundió. Y eso como que nadie se quiere dar cuenta. Y si lo ven, creen que no va a pasar nada. Y eso es gravísimo, es gravísimo. Pero, no sé, no hay nadie que salga a hablarlo. Y ya yo por lo menos no lo voy a hacer. Les toca a ustedes, chiquillas. Porque en el 68 yo creo que no había nacido ninguna.
y ya yo para ese tiempo tenía 22 años. Entonces, esa es mi inquietud, que no hay líderes en este momento. Y las cosas pasan, y por ejemplo esto del 2019 pasó, pero hay una huella verdadera que haya quedado ahí, o tienen ustedes que volver a empezar de cero con los nuevos estudiantes. Eso es muy triste, porque no hay, yo veo que no queda el sustrato de la necesidad de que el estudiante y el joven intervenga en la política del país para beneficio del país, no para el beneficio de uno de aquí o simplemente para pagar una deuda pública, que es lo que quieren hacer, sangrar a toda la gente, ¿verdad? Y a los empleados públicos, porque son los más fáciles de controlar, para pagar los desastres del desperdicio que ha venido produciéndose en este país en todos los gobiernos, porque entonces puede decir de uno y otro, son todos los que han desperdiciado el dinero y los que nos han endeudado hasta aquí. Y los muchachos no se dan cuenta de que esa deuda la van a tener que pagar ellos. Ellos son los que la van a tener que pagar. Los estudiantes de ahora van a tener que pagar esas deudas en las que se ha metido este país. Y nadie se da cuenta de eso. Yo no sé, no tienen esa conciencia. Inclusive, uno le dice eso a alguno de los muchachos jóvenes y dice, bueno, ese no es mi problema en este momento. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es el verdadero problema? Porque dentro de 10 años tienen que estar produciendo. Y si no es problema para ellos lo que les van a pagar por producir mucho o poco, estamos muy mal como sociedad. Y yo sí siento que faltan líderes en este país. Bueno, ustedes lo ven. A la hora de las elecciones, dicen, no, Dios mío, ¿cuál es el menos malo? ¿No? Así es como estamos. Yo creo que hay un reto muy importante de involucrar a la gente de verdad, y en el sentido que apuntaba Iris. Yo soy un poquito menos pesimista, yo creo que sí hay gente preocupada por lo que está pasando y sí hay gente tratando de movilizarse y de organizarse y de incidir en lo que está ocurriendo, y creo que les toca desde circunstancias muy difíciles y tal vez creo que eso es una diferencia con respecto a otros momentos que hemos tenido. Y venimos de varios años de un ataque generalizado a las universidades desde todos los frentes, que ha venido como minando el apoyo que en otros momentos teníamos de parte del resto de la sociedad y que ahora ya no está ahí garantizado, sino que de alguna forma pues toca volverse a ganar, y eso tiene que ver con revisar cosas que no están funcionando bien en las universidades, con reconocer eso, con tomar medidas para que eso vaya cambiando, y también con recordarle a la sociedad qué es lo que significa y qué es lo que se está haciendo desde las universidades públicas. Creo que eso para mí sí, digamos, marca una diferencia con respecto a otros momentos. Ahora, las universidades y el sector público en general venimos de varios años de un ataque muy sistemático que le ha ido metiendo a la gente la idea de que lo público es ineficiente y de que los movimientos estudiantiles es un montón de gente vaga que no tiene nada que hacer. Y eso claramente no es cierto, pero es una idea que han logrado ir posicionando y que representa un reto adicional para los movimientos estudiantiles. Fuera de eso, creo que los retos siguen siendo muy parecidos, digamos, tienen que ver con esa vinculación con la sociedad, con que la gente necesita como primero saber que algo está pasando, y también necesita después entender qué es eso que está pasando para poder preocuparse y para poder asumir que puede hacer algo y para poder hacer algo y movilizarse y cambiar esta correlación de fuerzas tan jodida que estamos enfrentando. Y bueno, eso no es fácil, es algo que es un reto, ¿verdad? Y en general, digamos, yo diría que los movimientos estudiantiles
siguen teniendo el reto de reflexionar sobre estas cosas y de activarse para responder, ojalá de la forma más coherente y más efectiva posible a los problemas que le toca enfrentar a cada generación, sabiendo que cada contexto es diferente y que desde una universidad pública hay un compromiso con el resto de la sociedad de poder trabajar en ese sentido, ojalá, diría yo, con liderazgos más colectivos, más democráticos, más feministas. Yo sí, digamos que a mí me queda la lucecita esperanzadora de que yo sé que hay gente trabajando en esa dirección. No digo que sea fácil, pero creo que hay gente haciéndole el intento y yo quisiera aprovechar para mandarle la mejor energía y los mejores pronósticos para ese esfuerzo que no se termina, que es constante y que hay que seguir sosteniendo. Bueno, como yo pienso que hay muchísimos retos y que también es muy difícil hablar desde donde estamos ahora, sobre todo porque estamos en un momento de un contexto donde la articulación es tan compleja, ¿verdad? No solo el movimiento estudiantil, sino el movimiento social en general. Entonces, es difícil, ¿verdad? Ver cómo se puede hacer. Sin embargo, yo creo que hay un reto muy importante y es que yo siento que sí hay una diferencia clave en las luchas anteriores de la Universidad de Costa Rica, o bueno, que es como mi experiencia, en referencia a lo que pasa ahora, y es que yo creo que el acceso a la educación pública es cada vez más limitada para las clases bajas del país. Entonces, si bien en mi generación la mayoría de estudiantes teníamos beca y beca 10, ¿verdad? Que era en ese tiempo, y beca 11, y logramos estudiar gracias a eso, creo que actualmente la UCR es un espacio donde llegan estudiantes con mayores privilegios. Entonces, creo que ese es el primer reto, ¿verdad? Que cómo estudiantes de una universidad pública pueden hacer un análisis de los privilegios que tienen y cómo este privilegio, ¿verdad?, de estar en la UCR se debe gracias al pueblo, porque el pueblo es quien paga con sus impuestos, ¿verdad?, y quien sostiene también la universidad. Entonces, ¿cómo es necesario recordar el compromiso que debe de haber con las comunidades y pues con las poblaciones que se encuentran en mayor desigualdad social y en exclusión? Y que muchas veces, ¿verdad?, cuando escuchamos de estos discursos de, ay, ese poco de vagos o todo esto, muchas veces es gente que también no tiene acceso a la información, ¿verdad? O que ahí se basan sus opiniones en los medios de desinformación. Entonces, ¿verdad? Nosotros también como soltar ese privilegio desde donde estamos y también hacer un análisis de que mucha de la clase baja ahora de nuestro país tiene que estudiar en universidades públicas porque tienen que trabajar 8 horas al día y luego sacar préstamos o ver cómo estudian poco a poco en una privada. Entonces creo que, ¿verdad? Para mí ese es una primer base o un primer análisis importante que tienen que hacerse los nuevos movimientos sociales estudiantiles y es cuál es el privilegio en el que yo estoy y cómo puedo accionar desde ahí. También creo que es muy importante reconocer la historia de los movimientos sociales, qué se hizo, ¿verdad? Cuáles fueron los errores y cómo aprender de todo esto, ¿verdad? Que ya se hizo y se ha hecho. También creo que es muy importante como si bien ahora vemos que los feminismos son muchísimo más activos, ¿verdad? Y que cada vez las mujeres estamos poniendo la cara y con una clara posición ético-política feminista, también es importante, digamos, cómo hacemos una crítica a los micromachismos y cómo también no los reproducimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese análisis de cómo nos posicionamos ahí y cómo también ponemos un límite pues a los hombres, ¿verdad?, que están haciendo uso, ¿verdad?, de sus privilegios desde los movimientos sociales. Y creo que, bueno, ¿cómo articulamos con otros espacios, ¿verdad? No quedarnos solo dentro de la burbuja de lo que es la universidad, sino también salir de ese espacio y poder
conversar, ¿verdad? Con las comunidades, conversar con las personas del barrio, conversar con nuestros vecinos, conversar con líderes feministas, ¿verdad? Para que entonces también enriquecer. Ahorita, lamentablemente, ¿verdad? Mucho de cómo podemos hablar es así, precisamente, ¿verdad? Por medio de Zoom, entonces tiene como esta habilidad de que se pierde el contacto y se pierde el calor y el poder estar y abrazarse y compartir una birra, como decía Lina al inicio, pero también tiene la facilidad de que podemos encontrarnos sin importar en dónde estemos. Entonces podemos hacer una reunión y hablar con una persona de la zona sur y con una persona de la zona norte. Entonces, ¿cómo también podemos recuperar todas estas herramientas tecnológicas y usarlas a nuestro favor? O si vamos a generar contenido que sea contenido accesible, ¿verdad? Para estas poblaciones. Entonces, creo que son como cómo tomamos este contexto y le sacamos provecho, pero cómo también nos vemos desde donde estamos en este momento. Yo creo que también es muy bonito como ver ahora, ¿verdad? Como vernos a nosotros, yo veo, ¿verdad? Como a Eva y entonces la reconozco también de otros espacios de gestión cultural ambientalista. Entonces, como también tenemos un montón de sombreros, ¿verdad? Entonces, cómo es importante también cuando hacemos una pequeña mirada hacia atrás y entonces también vemos como personas que estuvieron activas en los movimientos sociales, entonces cómo también podemos tener esas articulaciones, y entonces qué es lo que yo decía antes, ¿verdad? Muchísimas de mis amigas o de mis personas que son espacios seguros ahora en los activismos feministas estuvieron conmigo en la lucha contra el TLC, ¿verdad? Entonces vienen a mi mente Maricruz, Andrea, Mariela, Mar, Heidi, María Lina, Rebe, la China, Armonía, Laura, la Franca, Eugenia, Silvia, Marcia, ¿verdad? Y ese montón de mujeres también con las que yo articulo ahora y también, ¿verdad? Con un montón de chicas que son ahora los nuevos movimientos estudiantiles y que también estamos poniendo el cuerpo. Entonces creo que también este espacio es como muy rico para ver como todo eso y también aprender, ¿no? De la historia y ver cómo podemos también seguir impulsando y podemos seguir articulando de manera intergeneracional. Entonces, creo que eso es como re importante, ¿verdad? Como reconocer la historia, analizarla, pasarla por el cuerpo, por la emocionalidad y por todo, y también cómo podemos entonces seguir aportando a la lucha que no para, y que yo como Eva también creo que quiero tener una visión optimista de que vamos a seguir, ¿verdad? Y que vamos a estar ahí en la defensa de nuestros derechos y resistiendo desde las diferentes trincheras que se nos pongan, tal vez ya no como estudiantes, pero sí también apoyando a los movimientos estudiantiles. Gracias, Nati. No sé si Alejandra o Gabriel quieren comentar. Qué interesante porque, bueno, es que es como muy difícil no extenderse y hablan de un montón de cosas interesantes y entonces yo ya me emociono, pero voy a intentar no extenderme mucho. Bueno, primero mencionar, y que todas lo mencionaron de alguna u otra forma, lo importante es ver el contexto. Todos los contextos son diferentes y hay que marcar cada lucha en su contexto. Es complejo hacer aseveraciones, digamos, de contextos diferentes, como trasladarlos a lo que estamos ahora y lo que se hizo antes, porque son distintos y hay que analizarlos desde ahí. Y ahí menciono algunas cosas que apunté, que fue uno, ¿cuáles liderazgos estamos hablando cuando hablamos de liderazgos? Porque se ha roto mucho con el liderazgo partidario y eso no es algo malo. Eso no es algo malo, ¿verdad? Se tienen que reconstruir liderazgos, pero otra manera de pensar y de ver esos liderazgos, ¿verdad? Como decía Eva, liderazgos más colectivos, liderazgos que funcionen no para su propia causa, que pasaba muchísimo, ¿verdad? Eso es un rompimiento que estamos viviendo y que ojalá signifique, a mi parecer, un progreso futuro de construcción que se está haciendo, pero que primero había que deconstruirlo. Y en eso estamos también ahora, ¿verdad? Eso en primer lugar. En lo otro, me pareció muy importante lo que dijo Nati de no dar por sentado, ¿verdad? No dar por sentado la educación que tenemos pública, no dar por sentado esos privilegios, o sea, saber que es un privilegio, empezar por ahí, no dar por sentado y trasladarlo a la lucha. Y creo que eso sí, o por lo menos yo lo he sentido así dentro de la Universidad de Costa Rica, se ha perdido mucho la concientización de la importancia de poder estar ahí. Y eso creo que es importante como traerlo.
Lo otro, hablando de los nuevos movimientos sociales, ¿verdad? Incluso la teoría de los nuevos movimientos sociales, cuando se habla de todo el tema tecnológico, de cómo se convocan redes y todo eso, o sea, es muy romántico, porque en realidad no funciona así. Yo puedo tener, no sé, 200 personas que me dicen que van a asistir a una actividad y llegan 3. Y con 3 no hago mucho, ¿verdad? Y eso es algo que los movimientos sociales actuales tienen que saber manejar. ¿Cómo podemos encontrar ese balance? Sí, utilicemos las redes sociales, sí, utilicemos Zoom, ok, bueno, ahora estamos en pandemia, entonces todavía más complicado todo, pero también cómo hacemos para acercarnos, cómo hacemos para movilizarnos, cómo hacemos todo eso, es todo un tema en este momento, y que hay un desgaste. Hay un desgaste. Los ataques que mencionaba Eva, los ataques al sector público, a la universidad, a los movimientos sociales per se, ¿verdad? Hay un ataque constante y por tanto una defensa constante que desgasta y que no solo desgasta, sino que empieza de alguna u otra forma a normalizar conductas y normalizar esos ataques. Entonces, si yo estoy acostumbrada a que todos los años van a sacar algo nuevo, bueno, ese es algo nuevo que sacan, ¿verdad? No existe necesariamente ese factor sorpresa que nos dice, vean, esto no debería estar pasando. Y eso es una concientización que tenemos que tener desde los movimientos sociales y que nos tiene que hacer cuestionarnos. Esto es sistemático, pero tenemos que ver cómo logramos una respuesta sistemática también y entenderla desde ahí. Entonces, bueno, esas son algunas reflexiones que fui apuntando de todo lo que dijeron y nada más agradecerles por el espacio y a todas por estar acá, de verdad. Sí, bueno, como principal reto lo que veo es justamente este sistema arrasador que nos quiere quitar la universidad, ¿verdad? Y que intenta desarticularnos. Entonces, el principal reto lo veo ahí justamente porque incluso estos medios de comunicación que se supone que deberían facilitar son los que han provocado que se pierda el apoyo que antes hubo, ¿verdad? Entonces, yo creo que justamente cómo recoger la memoria y los retos estudiantiles es algo que se une en cómo hacer interesante la información. Y eso a mí me parece que es problemático porque la información no tendría por qué ser interesante, sino que tiene que más bien plantearse desde la problematización, ¿verdad? Para que mueva. Hubo una vez, creo que leí algo, creo que era Pizarnik, la que decía que si uno no siente, no se mueve, ¿verdad? Entonces, en este mover emocional y buscar que la información mueva, es como, no sé, creo que hay que trabajar eso para ver cómo hacer que la gente se involucre más, porque es lo que se ha perdido a través de estos medios de comunicación y el desinvolucramiento y todas estas cosas que están pasando y que hacen que la gente deje de movilizarse. Y bueno, sean los espacios y entonces nos identifiquen y digan como, es que esa gente lo hace por mí, ¿verdad? Y eso a mí me parece que también es un error. Entonces, bueno, con eso cierro. De verdad les agradezco muchísimo el espacio. Muchísimas gracias a todas. Uy, eco. O sea, por su tiempo y como decían ahí por el chat interno, en serio que ha sido demasiado rica esta conversación y sería hermoso en algún momento replicarla, sea o no pública o no, o hacer algo al respecto de todas estas reflexiones y de alguna otra forma lecciones aprendidas también de todos estos procesos, porque un poco lo que me llamó la atención es, bueno, aprender que mencionaban ustedes, sí, aprender de la historia, aprender de lo que ha pasado antes, sí, estoy de acuerdo, pero también para las que somos un poquito más mayores, también hay una lección que a mí me parece hermosa y es también cómo aprendemos de las nuevas formas de organizarse, de la nueva gente que está ahora día a día viviendo y que también de ahí podemos sacar buenas prácticas, podemos sacar volados, digamos, cómo se está organizando ahora la gente y por qué, ¿no? Cómo llegarle también a la gente con la información, un poco lo que mencionaba Gabriel. Y para cerrar, comentarles un poco, que no lo dijimos al inicio, pero bueno, lo decimos al final,
Esta actividad es parte de un proyecto que estamos realizando Sergio y mi persona con un equipo de asistentas geniales que son Howie, Mar y Victoria. Con ellas hemos trabajado ya 2 años en este proyecto de extensión cultural que hemos podido realizar gracias al Instituto de Investigaciones Sociales y a la Vicerrectoría de Acción Social. Y el proyecto se llama Gráfica de Protesta, Memorias de los Movimientos Estudiantiles Contemporáneos. Y a propósito, con la excusa, digamos, de la toma del 2019, hemos querido como ahondar en estos como movimientos como hitos en Costa Rica y cómo se recuerdan también, cómo se trabaja el tema de la memoria y además cómo, retomando a Gabriel, cómo los compartimos, cómo los difundimos, cómo no se quedan ahí solo en tesis o en libros y cómo también hacemos uso de los nuevos medios para que más gente o gente de otros grupos etarios o gente no académica necesariamente se interese por el tema y se sienta atraído y quiera conocer y quiera también moverse, digamos, a partir de la experiencia de otros, ¿no? Entonces, pues, en eso más o menos es lo que estamos. La idea es generar una plataforma web interactiva con los rayados de las tomas, y digo tomas en plural porque iniciamos con el archivo de la Facultad de Ciencias Sociales, pero también tenemos muy presente y tenemos un hermoso y gigante archivo de imágenes de la sede del Pacífico, que fue donde inició las tomas de 2019, de la sede de Occidente, del recinto de Tacares, de la Universidad Nacional, también de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Artes, de la Facultad de Educación, de Rodrigo Facio, y no solo ciencias sociales, ¿verdad? Y eso me parece también hermoso, que se hayan unido otras gentes de otras universidades, de otras sedes, de otras facultades, por un tema que a todas nos convoca, independientemente de que estemos o no en la universidad. Creo que es clave mantener el espacio de la educación pública, de la educación crítica, de la educación no necesariamente para la producción capitalista, ¿verdad? Que no se vuelva la universidad una maquila de conocimiento. Y nada, aquí muy utópicamente en eso estamos y gracias más bien por su apoyo, por su experiencia, por compartirnosla. Y bueno, queden en sintonía para próximas actividades. Muchísimas gracias y pase buenas noches. No sé si Sergio quiere decir algo. Muchas Gracias. Sí, nada más, muchísimas gracias por el No, espacio. nada, ya María Lina lo Dije dijo todo. ampliamente, simplemente agradecerles la generosidad, la apertura, la calidez. Ha sido realmente un intercambio, una conversación muy, muy enriquecedora, muy amena. Yo he aprendido muchísimo, he tomado nota de todos los comentarios y las interpelaciones a mi género, como se dice. Entonces, pues nada, agradecerles y esperamos poder seguir realizando actividades. Las invitamos a las otras actividades que vamos a estar haciendo durante este año como parte del proyecto, ya les estaremos comunicando y pues agradecer a quienes nos han seguido en estas casi 2 horas y pues a las personas que en diferido verán la grabación. Y finalmente a Xiomara Siles, que nos ha ayudado con toda la parte técnica en la transmisión, y al Instituto de Investigaciones Sociales y a la Vicerrectoría de Acción Social. Así que bueno, muchísimas gracias, buenas noches y a seguir disfrutando en lo posible de la semana universitaria. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye. Bueno,